Baishapa, Peina, Cuina, Ame, Ayuma, Weruma, MP, de programa, Ñande programa, entero, Vete, Guayajano, Ajina, Giraba. Cajatoralo, hermano, Cuera, Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Peguataba, Franita, Púa, Paraguay, Vive, Peina, Ñemangue, Coima, Pende, Quere, Penendive, Ñe, Pupe, Beisha, Yajareima, ese. Edición número 106 de Cajatorá. Ayajareima, ese lo mitad. Abuye que entero vete a ver, me haya pusacare. Abuye que roe Sergio, abuye que entero vete va. Pe jojare sen die hina pe akutem dia pope. Ara, edición número 206. Mami, me imagina, güey, 206 de Cajatorá. Capítulo 2. Hayeke, verso 18. Ya se irá, ya compartí verso 18, segunda parte. Así es que, abuye. Abrazo rompe espalda jamás 595-985-162-975 peañan de pumburipo peguajina lomita ya jama catujese oye temari que abuyeque o uñan de mensajito uñan de ñe por andu uñan de consulta uñan de aporte de ideas y opiniones ya no habe yo pesa pemombe uñan de la vende a peoiti reporte de milagros será. Qué tremendo, gloria a Yahweh. Y ahora, ayuno, oración y vigilia ya llegó. Gracias, madre, comunica, güey, la milagro que recibí mía. Hoy llegué ahí a uno oruca mi mía y sedacá y donativo. A pese ya ese hina. Sí, ve que tú así. Bueno, a las pindas, vea. Segunda nega y la socorrese otro malinterpretativo a ver. Segunda nega y la ya Joshua la Salvador Hani hijo de Yahweh. O sea que segoja en de gurinda en onda catui pongo en onda yecuaila yo no dije que no yo soy anti-Mashiach, anticristo. Simplemente porque dije que el Mesías no recoge un título en ese momento. Allá sea anticristo. Anticristo llegué más la píndalo hermano sea. Y ya tú sea la griego más exacta tan será a venir trincarse. Qué bárbaro. Al menos el alambre de púa bebé, ya digo, en de liaña, en trincar a guys. Ya somos algunos ya se escriben algunos y dice tengo el hecho de que sea endore coi abuela en cuando hay cuai bueno da ego sente grande erudito de curadores del rollo del mar muerto mi arandú estudiar la escritura más según aprendí indio ni talones de allí más a ver aún miengo y que el apóstol Pablo es el mismo Mesías. Yahshua, cuando no manejáis a mi tiempo para el término cristiano, cuando hay cual la cristiano va si pongo en oye puro y upea. Aparte será segunda y no existir jala que estoy en contra de Cristo ni que pea que ni amo a ella o más tú hablen a ni reprender ejemplo. Qué bárbaro. Y ahí bueno ni me explicarse, bueno ni castellano yo paraguay allá pues ya saben no ni entender va por lo mismo yende. No me oye un telón está no segunda pero llega la audio pasa peña tende por la se no negáis la existencia de un Mesías jamás he negado jamás de la vida qué bárbaro sí pejendu por la peto patanda ahí jala pelleja bueno ya tengo y qué tal la ñane tema de la eres para la Julio cuerando do güero vieja escuela Mashiach ya alguno le comentario no ni niña caña para negociar no es que yo voy a denigrar comentarios yo voy a hacer los comentarios que a la pinta se va a comentar ahí la verdad para eso te sea ya rata comentar mi virore y me anda a compartir ahora ese comentario. No puedo yo estar diciendo eso encima que no hay fundamento y algún nombre después ni versículo bíblico hacer pues
Na comentáis agüero pea denigra, ja hemos ido ese me la ojo a la ñande tema, o sea, comentar. Lando joya, la ojo purete, oye, voy a también, la ñaña monguetada gente. No ha leído ahí la upecha. Yo no denigro ningún comentario, si está dentro del parámetro bíblico y comentada, Hanahani o Damarana. Para eso te sea ya rata comentada, por ejemplo, que la identidad del Cristo, para eso yo vaina, la identidad del Cristo dentro del reino, que es por adoración en espíritu y en verdad, bla bla bla, ojo, ese es a nivel de versículo, pero lo que sí que la idea, o Pepe, que la Cristo ya no tenía nada que ver con los judíos, que él vino para salvar a la humanidad, y que cuando habló con la mujer samaritana, y cumplían los mandamientos, que ojo, otro lado, pero ni pete versículo bíblico. Y vos querés que comente ese, que una hipoteca ya puede pedir comentario educarse de un media hora dura más o menos a idea me meter donde puede versículo bíblico, no se puede. No estoy bella. No es que denigro tu comentario. Pero no, el requisito, a ver, este es un programa de estudio bíblico. No es un programa de estar hablando todo lo que a cualquiera se le ocurre sin versículo bíblico. Y pues no estamos con la de versículo bíblico ahí fundamental de pago seguro. Es más, ya ni mongueta y mía responde mandé guri, pero no, de cuál se de depender de Haisha. Donde me dicen ni versículo bíblico, se ni a tu mujer, ya puedo ver comentario mía, no. Se disculpa también. Nada denigrar en el comentario, pero no tiene, no recoge fundamento la AP, ya comentamos. Grande la tema. O sea, si vos querés agarrar la mujer samaritana, la explicación del Mesías, como un Cristo, qué sé yo, eres agüeyajina, que no tiene nada que ver con el judío, que no tiene nada que ver con los mandamientos, pues, ese es un tema totalmente salido del contexto de lo que vamos a predicar. De hipotada predicar, de hipotada el ande erovia. Creer en espíritu y en verdad de mañana ya cumplir. No hay sentido. Ya te versículo no es la. Ellos refutan, ¿no? Y que estamos ya teologados en privado. Pero como que en el capítulo no es en tu seguri. Se hoy, se ne tu mo ella pues veo comentarios, anda ya como ahí. Dale para mo ahí, pero no hay sentido. Poneme versículo bíblico. Apeña y monguetada. Bueno, qué bárbaro. ¿Cómo quieren defender a esa es la defensa? Esta no puede defender el verdadero Mesías que era judío. ¿Por qué defienden un Mesías que fue inventado por Grecia? ¿Mm? Dos Mesías Goyareco. Se va a defender la verdad que predicó el Mesías israelita judío, que vino a predicar de los mandamientos, que vino a enseñar la Torah, las instrucciones del Padre, que dijo que lo que salió de él no era su doctrina, sino la doctrina del Padre. Upea Sharo viaja, upea veces seguida. Ahí pega con que lo mitad ina doreco y nada que ver con oye de liga pama la judío y oye libera pama hubo un reino de libertad sin esclavitud sin mandamiento muy conmigo palan de sustento bíblico así como enseñó a la samaritana que otro lado José y quiere que hable otra vez de eso. Bueno, si me quieren acusar de denigrar comentarios, bueno, a veces denunciando, pues se guarda con ese reglamento, a ver, esa parte ya pongan el programa. Es un programa, sí, es un programa bíblico, teológico. Si yo tengo como prueba acá esto, se va a sacar la prueba donde se denuncia, no hay problema, se está sacando la de comentarios, no recojan ni este versículo bíblico allá mismo. A veces ganamos la batalla. Bueno, es pues idea, no se trata de idea nomás. Bueno, 2:18. En la llegada Villa de Catalá 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Bueno, el problema, guri, señal. Bueno, Pago ya explicaba, guri.
Explícame, güey, más o menos la epa y se upea. Preguntas y como por ejemplo, no tiene versículo bíblico, pero es una pregunta que nos lleva a buscar versículo bíblico para justificar. A ver, ¿y por qué los judíos no creían que Yahoshua era el hijo de Elohim y Mesías? No me en ese nivel tiene versículo bíblico, pero es una pregunta, no es una defensa. ¿No? ¿Me pillaba? A veces tiene hermano o aclaramos ese guri, bueno, entero y las judíos fuera guri pesa. Diga, tú ya me para todos los judíos, pero digo, sabes, y razón excelente, tiene razón, eso es la razón, pero no eso es ese sombrero. Eso es ese sombrero de razón, hermano. Mm. Entonces, ya corregita, a ver, ¿por qué los judíos, por qué algunos judíos no creían en el Mesías y otros creían en el Mesías? ¿Y por qué esto que se negaban a aceptarle a él? ¿Por qué ellos no creían en el Mesías? Bebe ya corregida. Dando lugar ahí también a la corrección del hermano. Bueno, entonces ya topa seis puntos. 6 puntos. Este, uno, uno de los puntos que era muy claro, muy evidente en ese momento, era falta de fe auténtica enraizada en la misma Torah o en la misma instrucción de Yahweh. Ellos no tenían eso. O sea, su fe estaba dividida. O sea, creían un poco en la Torah y creían un poco en las tradiciones de los judíos, judaicas. ¿Mm? Creían un poquito de la escritura que escribió Moisés, pero había Orobia y antepasado que era o escribía cueja Orobia y cuiba cierto. Entonces, cuando hay una fe dividida, pues hay una debilitación. Y cuando hay debilitación, perdura la debilidad. Oye, debilitado el año de fe. Y barete vejas y arevema la debilidad. Porque ya de fe y candima. A la debilidad o defendete y judaísmo. O defendete y religión extra. Aparte de la Torah orecua. Las intereses. Acuérdate el momento que manejar ahí como dirigentes. Vaya esa que esa pomo que pasa que obesa cambista o ganas y que esta plata. Bueno, un millón de imagina la problema. Como me dijo mi hermano, oye, tú te digo donde la de ministerio en el poringo la plata. Ahora vengo y a ver, diezmo, ofrenda, de todo. Ya. Pero esta y mango ahí hoy cuando y andas hija, ¿verdad? Entonces ya sé la congregación porque va esa vivita. Entonces donde priorizar la va esa para vivita, hemos hecho es recibir beneficios la de congregación. ¿Ve? Pero donde es desatinado y cuando poner ya está pero donde por recibir esos beneficios ne aguanta hacer por ejemplo eso. Hay razón, la de plata, la de por plata, a veces más ven la de organización mongoea plata urucase plata atirahin. Por fe, un es hay mica ayudan buquisa. Pero pecha no viví seis veces, bueno. Ahí sincero ponerse, hoy cuá ponerse a la olla hija. De gato yo refutaba, veo entender por ahí. Y no solo esta persona, como tres, cuatro personas que son ya entendidos, ya pillamos y ve cuando ella se de congregación y ve porque asunto. Lo cual va, yo viví y vino de otra forma. A la por fe, digo, eso va. Si realmente querés vivir en la verdad, o vos no podés. Debió J a la perdición por querer tener el sustento de cada día en una forma ilegal. Que ella sacrifica y mi veja es pero y me la verdad. Pesa pao ya eso es la verdad es predicada donde enriquecemos ahí se ve un año más y pesa ese ese multimillonario rico a ver si ayudé lo mitad de cara de auxilio saldo. Esa es mi realidad. Na negáis a nati se compañero la amon be un APM con vamos y testigo y APM sí o ayudé se ensayo y ayudé ese saldito y no, no, es la plata de esa muy la verdad.
obedecer ella pola oye urean de si uja ora donde era amo ahí va eso me pensáis a pesar de ahí ve tipo en tiempo de judío barete oña cuejina pellero via pe líderes a escuela jefe vaya pa Iguazú nombre pero muy dividido en la fe pero el primer problema es la hay intereses falta de fe hay interés artículo 1 2 Orecopeti concepto libertador o verovia itei curiji la upe mesía o uja ora hoy por algo allá no negáis Shenda ei na contra ahí vea pero oya purango y vieja cuerango o cree que la mesía o uja ora tape rey tape ti rey libertador eh, o recota peti imperio peti nación barete vaya digo o vence pata la naciones pero contra Israel Roma mi nombre pero o pensar en el reino del Mesías tipo mi rey David miamba esa cueva vamos en ganan la guerra nambrena la poña moya ese cuero pero mismo curi upea upechata la primera venida del Mesías como hoy hay problema, lo ya wingo, va a ser así, pero jacoya pura, jacuera mismo aunque primera avenida Peupechata, pero sin embargo eso va a ser en la segunda avenida recién, pepillaba gente. Entonces como que la Mesías, eu predicado, predicar la paz, el mandamiento fuera, o explicar el mandamiento, es del amor, todas esas cosas. Trajo el evangelio, que es la explicación de la Torá, del Pentateuco y todas esas cosas. Depois ni tem lei discípulo curando aí soldado no recoi arma no recoi vai bete ando recoi bete reinado ma vendo un hishu de reina prendo he sai recuerda no pero eta no se recuerda mo abu la u de la mesía o ta bete reconocido ma pe o pinta hai sai nañan de apocalipsis veo reconocido por ellos mismos va a tener poder autoridad o dominata la nación en la acá o libertad a Israel, pero eso va a ser la segunda venida recién. Acuérdate, primera vez muy potado y ya para Curiupea. Pea por otro motivo las escuelas no lo viejo. Isaías capítulo 11, acuérdate, oye, basa, el reinado del Mesías. Pero ese va a ser en el periodo milenial. Isaías capítulo 11 es después de la gran tribulación, periodo milenial. Isaías 11, especialmente Isaías 11, 10, 3, la umbatita jala naciones, o ya puede una casa, pea miaya. Entonces, Yahshua punto ya puyo, vea, vea, muy, me sirve, o sea, ¿acuerdas? Ora competi visión mombure treima la mesía y cuando no captáis la misión momentánea de la primera venida del Mesías. Acoge esa semana resultado de la segunda venida. Ella pura. Villaba. Entonces, para el año de segundo punto. Ya llego a seis vina. Ya no comenta para allí. No, el tipo de reinado del Mesías que ellos esperaban, obviamente sí, se no nega yo ni que han operado jamás anti Mesías allí man a lo mitad o uta jaco uta se propongo segunda venida, periodo milenial, el reinado milenial sobre la tierra lo mitad, Apocalipsis 24:6, Apocalipsis 5:10, pero allá explicamos Uribe no está ñandera se ya reinan ñande discutía güey. Ya el reinado va a ser en el cielo. No hay ninguna escritura bíblica que ampara eso. El reinado va a ser sobre la tierra. Leen Apocalipsis 5:10 y claro y tema, Apocalipsis 20:4-6. Sobre la tierra. Bueno, con judío, cuerango allá, o se hacemos la señal de restauración del reino. Después un bebé, ya, al menos pega la Mesías y Yahshua y va, ellos no somete pa mala después los discípulos estaban tan influenciados por estos judíos y claro, porque era la enseñanza que ellos tenían, era eso.
Recuerda ahí no me en cuenta de la primera avenida, la misión profética de la primera avenida, sino también recuerda mismo recuerda idea de la misión profética de la segunda avenida del periodo milenial del Mesías. Los discípulos mismos de Yeshua. Hecho 1.6, vengo por ejemplo, maestro, hey, hey, en este tiempo es que va a restituir el reino de Israel. Maestro, con tiempo que la muy de Israel ven el reino y nada. Ya recuperata la en el reino y nada. Esa escuela ahí, que fue tan influenciado por la doctrina de la misma cosa hoy. La gente está tan influenciada por la doctrina de Grecia, de Roma. eh, y en algunos puntos, algunos están influenciados por la doctrina de los judaizantes. La doctrina judaizante. O bota ella por paitela o mi judaizante, pero ya pues esa, aunque no hay pollo lleve la Torah. O por obligar a vivir. Entonces, siempre pega la tema. Siempre hubo problemas. Mm, claro, no. Va, ya pura, esa hacemos ainda. Y digo la tiempo. Primera venida, Dios tenía relación con la salvación. Y presentar al Mesías, o ya por la milagro, y presentar como hijo de Yahweh, o restaurar la enseñanza, la predicación, el aprendizaje de la Torah o de los mandamientos del Padre, las instrucciones conforme a su evangelio. Oye, pues o instituir o restaurar la congregación, ya, oye, esa la pama, pues, la congregación santa. ¿eh? Eh, y bueno, como por un nuevo pacto allí. Ahora, en la segunda avenida recién, si ven ahí, ven, chau, uno de las grandes naciones, fuera con anga bilili, igual a la paz y vinamia, inclusive doña Moita contra el Mesías, o ya pota su guerra, no, pebe, chau. Reinado total del Mesías y sus colaboradores, los salvos, creyentes en el Mesías, Yahshua HaMashiach. Los que están en el nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 33, la reinata en 10, ¿no? Hay cualquier pacto de ahí, ¿no? O pata mamita, cada uno ya apoya posea. Vara de hierro simboliza la institución de la Torah. Torah la mandata, para la cumplida. Por hoy de Gokura, rey hoy de coño botabu y lomita. Con angaño botabu a hoja la gran tribulación. O aprender llegar de oyuga. Cura, porque lo que pasa ahí y ya pongo pues estudio, porque hasta ahí naciones, hasta ahí personas, no, y no mandamos a la gran tribulación, o van de ata. Pero estos van a estar como naciones bajo el mando de Yahshua HaMashiach y sus reyes, desde Israel. El reinado hacia la tierra, ahí estamos la reina, ahorita ahí está la reina. Bueno, tercer punto. Jacuerango Recobe tiene idea muy apurado acerca del reinado del Mesías. Como que de tanto que hoy apuras y que la Jacuerango se llama el reinado del Mesías. Allí y ya es agüesa como va a ser en el segundo, en la segunda avenida. Cuando se ahí la situación, la condición de la oija, la o reina la Yahshua, la coiga peari, cuando se ayuda. Entonces no puede ser, vean la Mesías, y porque no pueden. Vaina con el romano siempre, o el emperador siempre. Ego no le coibe ti reinado, no le coibe ti lugar muy para reinar, muy con la ya de tocuéramos. O sea, no puede ser. ¿Entendés? Entonces, el concepto precipitado que tenían acerca del reinado del Mesías, no parecía que las condiciones estén preparadas para ese tiempo. Las condiciones, la historia. No puede ser pea Mesías porque la historia condiciones la reinado. La ya iba a pea con condición, ve. No recuerdo a requisito con condición o enjacha la situación la reinado. Así es que no puede ser pea la Mesías e ibe. ¿Por qué? Porque votaba segundo o Utajaishamo Reina Guribu, me pillaba. Cuarto punto. Y Hicuela Yashua no reuniría la requisito para ser el Mesías. No reunir. No recuela carácter, no recuela
apoyo, no recuerda recursos, o sea, no recuerda autoridades o apoyar su venimba, o sea, ni que tu hija es rey, imposible, impostor, que yo dice. O sea, eso más allá y por fe, añade ya se tapaitela ya yo el rey, Mesías, ya nombre, todo por fe. Porque tenemos esperanza que va a volver a venir y que la segunda venida sí va a reinar como literalmente se tiene que reinar sobre la faz de la tierra. Este o reinar o pago de periodo, ese va a ser cuando termina el periodo milenial. No, la Nueva Jerusalén viene después del periodo milenial, al terminar el reinado. Ese es español postmilenial, después del periodo milenial. ¿Por qué? Porque con la Nueva Jerusalén desciende Yahweh, el Padre. Y ahí el Mesías entregata su pela reinado. Primera de Corintios 15, 23, 25, 26, 27 pelean. Pues claro, el Mesías entregata al Padre el reinado. Quiere decir que el Mesías uno, a la Padre otro, dos seres distintos. Ese ya habíamos hecho también ese estudio. No, la Nueva Jerusalén desciende después. No va a estar en el tiempo del Mesías. Es la confusión ahí. Bueno, quinto punto. Cuando poner revelación. A que tribu perdida, 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Genéticamente unido aparece paite. En tiempo de Yahshua ya no hay por ahí, entonces no aparece y entonces y no, imposible. Imposible la reinado de icono porque moigo y me la genéticamente hablando los 10 tribus de por ahí. Porque cuando le coipe revelación de que mi gentile oroviata almación y injertada en la ciudadanía de Israel. Hoy cota si fuera la 10 casas, Efesios 2, 11 al 13. A ti misterio si fuera en entonces, recuerdo pensar que Jeremías 31, literalmente dice que la israelita fuera de pura sangre, o ADN de la tribu perdida, o que está la nueva pauta. Para cuando no revela eso, que la UPB, hoy cotaja ciudadano israelita la gentil, el gentil a convertirse en ciudadano israelita deja de ser gentil. Primera de Corintios 12:2. El pillaba, pues cuando pillas, cuando de hecho la estaba las dos, oye, las 12 tribus, las dos casas, casa de Judá y casa de Israel del norte. Entonces oía 12 tribus a la me la anda, y no sé ni pede la tribu perdida, la orecuala ADN allá, cuando se hace literalmente y orecota ADN. Pero sin embargo, ñandetas y no, o sea, los gentiles de, oye, injertada en el reino de la ciudadano israelita. Efesios 2, 11, 13, Romanos 17, 11 a 17, 24, Efesios 2, 19 a Primera de Pedro 2, 9, 10. Bañan de Jepaiteipuin, nación santa, pueblo adquirido, nación santa, Israel. Bueno, claro que el quinto motivo, la profecía de que ese era el Mesías, que Yahshua era el Mesías, él tenía que reunir las 12 tribus, a 12 tribus de Israel de pura raza, de Neva, cuando se dio eso, entonces, no entendéis cuando es esa cancha, el resto de la tribu, las 10 tribus que tenía que ser injertado al remanente de Israel. Bueno, y acá me cuera me aninda y ya la gentil le cuera formata aparte de gente le cuera la reinado dentro del nuevo pacto. No. ¿A cuál sería entonces va a la señal de cuera o sea, güey? ¿Cuál sería la señal que ellos querían ver realmente? Se trataría de algo imposible se atopa, porque Daipuria en algún momento, le mandó, yo eso, bueno, ve, sacándole de menos la mesía y sacándole la señal. Sacándole la señal. Pues menos de la mesía y sacaba esa deja. Entonces, una de esas señales era que él tenía que juntar a las 12 tribus. Pero no sucede, entonces, ¿acuerdas? Y no.
Ella, pues señal. Bueno, punto, punto número. Sí, para ellos era imposible reunir las 12 tribus en ese momento. Por eso no le aceptaron al Mesías. ¿No entendéis? Pues acá la. Ojalá ti proceso, el Mesías humano hará y que jamás la nueva pato como gentil, como ciudadano israelita, cuando pille iba. Bueno, así ya expliqué. Último punto, aquí de Arabo. Vamos a llegar a unos comentarios, pero tiene que tener relacionamiento con lo que estamos diciendo también. Y sí podía ser. A lo mejor ahí ojalá y la Mesías construir el tercer templo ahí. Que podría también tener que ver con la profecía del Mesías. Puede ser también. Pero no negamos eso. A ver, un batida a las 12 tribus, no hay que cumplir. Entonces, te andas ahí la Mesías. Le negaron a él. Bueno. Último, ceguera espiritual. No permitir su recuerda punto 6. O identificar la Mesías por medio de los libros proféticos. Acuérdate con los libros proféticos. Isaías, miangore comiquia. Acuérdate con paiteo mía, pero acuérdate no pillé la. Pues cuando leí la bebé la hojaina la Mesías la y a poco paiteo ese, pues cuando es ahí, muy cupe momento vamos a ñepa y vio mi libro mis 30 años. 30, 33 años y cuál fue Yeshua, baby. Pues 3 años por lo menos a él manifestaba. Yo por lo menos no leí hoy vi el libro profético ese. Qué ceguera espiritual, ya. Uno de los puntos grandes. Ceguera espiritual y ceguera a la escritura. Otro problema es lo mitad de coche, con el TV. Hoy en la Biblia no es lo mitad. Otra cosa o predicar, otra cosa es hija y otra cosa la Biblia veina, pues hay otra cosa, no es ahí. Isaías 53, claro, yo hablaba del Mesías. Isaías 9, 6, 7, Miqueas 5, 2, de y ya leí en Salmo. O sea, cuando no pilla iba. No Dorovia y que la upea pues sucede a na escritura profética de la Mesías más hay nando Isaías, acuérdate. Ceguera espiritual y escritural. Pate coño niña y vea. Qué bárbaro. Para mí, personalmente, mi opinión personal, hoy adelanta al tiempo milenial y ve del reinado del Mesías. ¿Recuerdas todo lo que ellos esperaban de Yeshua en ese momento? Hoy adelanta y 3000 años. ¿Recuerdas? Potamos ya por ver Yeshua la olla puana y segunda avenida. ¿Para no lo vi hecho y o que está estancado y o para ahí viene en el futuro. Hoy adelanta y 3000 años, compañero. No rajáis en cuenta la misión profética acerca de la muerte, resurrección de Yeshua. Mía es Sara y Pactoivi. La mano agarrate con esa ya la Yeshua mano ahora hoy resucitar. Tremendo. Cargo la veo yure y señal Yeshua y señal de Jonás. Mateo 12:40. 3 días y 3 noches mano ahora. Esa hay pago y hay tantas cosas que se olvidaron, tantas cosas que dejaron de lado, tantas cosas que omitieron o dejaron de hoy ya de lado la escritura. No penáis y vi la escritura, estaba hoy ya puede vivir carnalmente. Y bueno, todo sirva para ejemplo para nosotros, para hacer bien las cosas, hermano querido. Y analizar por la escritura, ya vencer la de ceguera espiritual, de ceguera escritural. Anilla dividir la de fe, ya debilitar la de fe, y haya de fe pura. Amén, valor hermano. Tremendo, pues tañan como ejemplos, oye cumplimos la profecía ahí, y que todos enseñan de llave y a la salvación. En el ya juzgan a los hermanos judíos, pero sí analizamos nomás los puntos. Oye, ahora que especie ya ya pues viene en poco te haga. Y yo te pata poco y entiende más, era mañana en poco era vagina. Natural, hermano, fuera rueda y me le va a que saludar. Allá yo te pata con un poco y entiende. Shalom, bendiciones, hasta mañana.